Reformas estructurales. Las reformas estructurales son medidas que buscan transformar el marco institucional y regulatorio en el que opera la economía, con el fin de remover los obstáculos a la eficiencia y a presentar las posibilidades de crecimiento en los ámbitos político, educativo, económico y social, entre otras índoles. Buscan cambiar la estructura, es decir, la forma en que está constituida la sociedad, por lo que la nueva política económica implicó medidas y disposiciones tendientes a integrar a México en la economía global, por lo que se tuvo que modificar la Constitución a través de varias reformas. Estas buscan mejorar las condiciones socioeconómicas al reducir los niveles de pobreza, combatir la informalidad del mercado laboral, así como también la desigualdad del ingreso y oportunidades. El mérito de las acciones en cada ámbito es diverso, su objetivo común fue impulsar la productividad y de esta manera la expansión que se sostiene de la economía. Desde la gestión de Miguel de la Madrid se impulsaron ciertas modificaciones en la Constitución. Los cambios más significativos se dieron durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Sus principales reformas constitucionales fueron: 1. Reforma sobre la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Fue creada por el decreto del Ejecutivo Federal en 1990 para atender las demandas de la sociedad. 2. Reforma electoral que modificó el número de diputados y senadores integrantes de los colegios electorales. El IFE fue creado el 11 de octubre de 1990 con la finalidad de proporcionar una respuesta a las diversas exigencias ciudadanas. 3. Reforma de aprobación del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, COFIPE. Emite las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto. 4. Reforma de la relación Estado-Iglesia. Planteaba el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las iglesias y agrupaciones religiosas. Y 5. Reforma para liquidar el reparto agrario y apoyar la privatización de los ejidos. En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. El presidente Ernesto Zedillo tuvo que lidiar desde el principio de su gobierno con los problemas políticos y económicos que se habían acumulado en los últimos años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de Zedillo dedicó una buena parte de su periodo a resolver la crisis que se había generado en 1995. En estas difíciles circunstancias, el gobierno bajó el ritmo de las reformas económicas que se había iniciado y se dedicó a la crisis económica. Sin embargo, las reformas económicas realizadas en el sexenio salinista permitieron la estabilización de las variables macroeconómicas. La reforma económica tuvo dos vertientes. La primera fue que se aplicó una política de estabilización que redujo la tasa de inflación, y la segunda fue que permitió aplicar una política de cambio estructural para modernizar el aspecto productivo. Reformas en el gobierno de Vicente Fox. 1. Reforma fiscal. Diciembre del 2001. Fox envió al Congreso un proyecto cuyo eje central era gravar el 15% del impuesto al valor agregado, el IVA, a los alimentos, medicinas, colegiaturas, libros y revistas. Septiembre de 2007. El Congreso aprobó la primera modificación en la materia en gestión de Calderón, pero tampoco incluyó ampliar el cobro de IVA a los alimentos y medicinas. Noviembre del 2009. Incluye un alza de impuestos para fortalecer las finanzas y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Número 2. Reforma al sistema de pensiones. Abril de 2007. Se estableció una ley para que los empleados del gobierno tuvieran cuentas de retiro individuales. 3. Reforma petrolera. Octubre del 2008. Se permitió a Pemex contratar a empresas privadas para trabajos de exploración y producción bajo los llamados contratos incentivados. 4. Reforma antimonopolios. Abril del 2011. La llamada Ley de Antimonopolios sanciona con penas de 3 a 10 años de prisión a quien cometa prácticas monopólicas absolutas. Y 5. Reforma laboral. Noviembre del 2002. Estableció nuevas modalidades de contratación individual, periodos de prueba y capacitación inicial para los trabajadores, el pago por hora y le regula la contratación del personal o outsourcing.